con la ayuda de Dios intentaremos hacerlo todo lo mejor posible y también que nos dé tiempo a dar todo el material que tenemos para hoy, porque de verdad que tenemos mucho. Hoy es, si Dios quiere, nuestro último encuentro por ahora, y no es una amenaza, me autoinvito a este foro tan maravilloso de mujeres de conexión y trascendencia. Que Dios os bendiga a cada una, a cada uno, a cada una de estas familias maravillosas que han encontrado aquí este foco de luz, nunca mejor dicho, este foco de luz, de santidad. Muchas gracias, Sara, por ese corazón brillante y por esa foto con tus dos retoños. Bendito sea Dios, de verdad. Esa es la fortaleza del mundo, las familias, y os quiero decir, y sin menospreciar a los caballeros, que tienen mucha importancia, pero la verdad que una mamá feliz, una mamá relajada, una mamá tranquila, una mamá conectada con Dios y con la espiritualidad es un hogar conectado con Dios y la espiritualidad. Así que nada, me encanta veros a todos, Silvia, Alicia, María Felisa, Yochebed, Elizabeth, en fin, Lea, nuestra querida Gisela, por supuesto, Pilar. Aquí tenemos un caballero, Rodríguez, también Shalom, de las Castro para todos, pues también Shalom. Cuando estoy dando la clase no me da tiempo a leer los mensajes, pero ahora aprovecho y sí. Así que si os parece, son las 00. Si os parece, podemos empezar con este curso maravilloso que agradezco a Dios bendito y aquí a su organizadora, a la hada madrina que me ha contactado y ha convertido una calabaza en una carroza real. Que Dios os bendiga y seáis bendecidos. El mérito de estas clases, de esta luz, si Dios quiere que sea para la felicidad, la abundancia, de bendición para todas las familias del mundo, que como ya hemos dicho, es la célula verdadera, la verdadera célula madre del mundo y también, por supuesto, para bendición de las familias Calvillo y Francisco. Cómo no, que desde donde descansan, el sueño eterno bendigan y sean de bendición nuestros antepasados nos bendicen, así que sean de bendición y de ángel de la guarda para todos. Hemos estado dedicando estas clases, este curso, estos talleres a profundizar en el tema de la importancia de unas relaciones sanas. Si os acordáis, empezamos diciendo el primer día que nuestra casa, nuestro hogar es un pequeño Betamigdash, es un pequeño templo y como tal debemos de preservarlo. Y no es casualidad que el encargado de llevar las labores del templo era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y ya hemos dicho que una de las prendas que llevaba era una especie de delantal. Y así nosotras también. Así empezamos recogiendo la ropa, calcetines, diciéndole cada uno lo que tiene que hacer, pero las madres somos como unas directoras de orquesta. Es verdad que a veces no se nos escucha mucho, que a veces no se nos ve mucho, pero también es verdad que nosotras coordinamos todo lo que ocurre en nuestro hogar. Y una madre feliz, una madre tranquila, una madre relajada, como os decía, una madre conectada con la espiritualidad, es un hogar relajado, tranquilo, feliz, conectado. Fijaros, hoy tenemos, si Dios quiere, nuestro último encuentro de este curso de cómo mantener unas relaciones positivas a largo plazo. Hemos dicho en los 3 encuentros anteriores cómo crear relaciones positivas, también hemos hablado de cómo arreglar cuando tenemos algunos malentendidos y también hemos hablado de esa medicina preventiva, cómo generar esas relaciones positivas, sanas. Hoy nos toca no solamente construir, sino también mantener a largo plazo. Fijaros, uno de los puntos importantes de esta reunión es que tengamos claro que las relaciones humanas son como una planta. Yo digo, es como una planta. Hay que nutrirlas, hay que hablarles. ¿Habéis visto cuando uno le habla a las plantas y estás tan feliz de que las riegas y ves un retoñito, una hoja nueva? A las plantas hay que regarlas, hay que nutrirlas. Las relaciones humanas también, también. Y eso es muy importante. Ya sabéis
la importancia de la comunicación abierta y honesta. Tener esto presente siempre. Comunicación abierta y honesta. Hemos hablado de la importancia de la escucha activa. Fijaros, es importante compartir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en la manera en que el otro lo puede entender, de una manera clara y respetuosa. Eso es muy importante, que lo hagamos de una manera respetuosa, sin juzgar al otro, sin agredir, sin pretender que la verdad absoluta está en nuestro lugar y sobre todo si se han generado malentendidos, porque en las relaciones de los seres humanos se generan malentendidos, es normal. Entonces, que tengamos la tranquilidad, la seguridad de que esto hay que aclararlo, de que nos sentemos y digamos, últimamente he sentido que hay una crispación entre nosotras o que nos estamos distanciando, siento una frialdad por tu parte o por mi parte, que tengamos la apertura, siempre y cuando no juzguemos y no ataquemos y traigamos nuestra parte de responsabilidad. Pues, por ejemplo, reconozco que últimamente no he hecho mucho esfuerzo por encontrarte, por verte, por dedicar tiempo a nuestra relación. Traemos nuestra parte de responsabilidad, aclaramos cuál es la situación de dificultad y no juzgamos al otro y no acusamos, con lo cual esto puede ser lo que significa una comunicación clara, abierta y honesta. Fijaros, hay veces que nosotras hiperreaccionamos. ¿Qué significa hiperreaccionamos? Quedaros con ese término. Pues que alguien en la casa hace o dice algo y nuestra reacción es mucho más intensa de lo que debería de ser. ¿Me explico? Y de hecho muchas veces decimos, ¿cómo hablé? ¿Cómo reaccioné? ¿O cómo grité? ¿O cómo me enfadé? ¿O cómo me callé? ¿O cómo hiperreaccioné? Lo que el otro dijo o la otra dijo no estaba en proporción con mi reacción. ¿Me explico? Eso muchas veces para vosotros, vosotras, es señal de que nos han tocado una ampolla, de que nos han tocado una uña encarnada, de que nos han tocado cuando volvemos del sol, que estamos quemados, que alguien nos toca y decimos, ay, cómo me duele, bueno, no te he hecho nada, solamente me he apoyado en tu hombro. Eso es porque hay una uña encarnada emocional, hay una ampolla emocional. Fijaros, os traigo un ejemplo real, que ya sabéis que me encantan los ejemplos, y sobre todo porque la vida real nos regala mensajes continuamente. Ella se llama Margaret, ella es psicóloga, trabaja en Estados Unidos, está casada, felizmente casada, tiene 2 hijos pequeños. Sus padres, que viven en otro estado y bastante lejos de ella, de pronto el padre enferma. Y ella se toma unos días, vuela, ya sabéis, las distancias en Estados Unidos, vuela a casa de sus padres, se queda 10 días, pero tiene que volver a su casa, a su hogar, a su trabajo. Y el padre le ha dicho la doctora que el padre está muy grave. En fin, se deja una situación complicada. Ella, Margaret, confiesa, cuando vuelvo a mi casa, vuelvo estresada. Le grito a mis hijos a la menor dificultad. Le hablo con aspereza a mi esposo. Y dice, y yo misma no entiendo por qué. ¿Por qué tengo esa reacción? ¿Veis? Esto es una hiperreacción. Y ella, siendo psicóloga, fue también a una ayuda psicológica y le contó lo que le pasaba. Cuando empezaron a indagar dónde estaba escondido, soterrada esa rabia, ¿dónde estaba? De pronto ella dice, la verdad es que lógicamente, con mi córtex frontal, con mi lógica, tengo que estar en mi casa, en mi trabajo, soy una profesional, madre, esposa, ¿sí? Y tengo que estar en mi casa, pero emocionalmente, ¿dónde quiero estar? Con mis padres, con mi padre que está enfermo. Y entonces, cada vez que ella hiperreaccionaba, ¿sí? Que le hablaba al marido con acritud, a los niños levantaba la voz, con muy poca paciencia, con mucha aspereza. ¿Qué es lo que en su interior ella quería decir o les estaba cargando con qué? Vosotros sois la razón por la que yo no puedo estar con mi padre en este momento. Pero fijaros, mientras que una persona no lo saca del subconsciente al consciente,
Tú misma no sabes por qué estás hiperreaccionando. Ella misma decía, pero ¿por qué hablo así? ¿Por qué contesto así? ¿Por qué hay tanta crispación hacia mi familia? Tuvo que trabajarse emocionalmente para darse cuenta. Cuando les hablo en mi interior estoy diciendo, vosotros sois los responsables de que yo no esté con mi padre en un momento que yo no sé cuánto tiempo va a vivir. Fijaros, eso es uno de mis trabajos, de los métodos que yo utilizo en mi trabajo. Bendito sea el Creador como terapeuta. Muchas veces mi trabajo se acorta mucho, lo puedo hacer gracias a Dios muy rápido porque trabajo con hipnosis y regresión. La hipnosis es una hipnosis muy suave, no penséis que las personas pierden el control, ni muchísimo menos, pero nos ayuda a entrar en nuestra infancia, en nuestra vida, en el disco duro de nuestra vida, y esa regresión nos lleva a dónde, cuándo y por qué hiperreacciono o tengo el problema que me está ocupando en este momento. Pues todo esto es para contaros el tema de cuando hiperreaccionamos, acordaros, señal que me han pisado una ampolla. Conviene ver cuál es la razón, la verdadera uña encarnada emocional que me están pisando. Vale la pena. Segundo punto sería perdonar. Y hay heridas que no permitimos que se cierren porque no perdonamos. Y el perdón más difícil y a veces el más valioso es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Dios nos hizo falibles. Si Dios bendito hubiera querido que no erráramos en el camino, nos habría creado como los ángeles. Los ángeles no tienen libertad, libre albedrío, y los ángeles cumplen la misión para la que han sido destinados. Dios, bendito sea su nombre, nos creó con libre albedrío. Eso quiere decir que Dios aceptó el desafío de que el ser humano se puede equivocar. Pero la gran maravilla de esta vida es, primero, nos podemos equivocar. Segundo, la posibilidad de la teshuva, de arrepentirnos, de volver en el camino, de desandar nuestros pasos, de pedir perdón y aprender. Aprender. Y os aseguro que no hay enseñanza más bella, más grande, más divina que la que el ser humano hace cuando toma conciencia de sus errores y pide perdón. Y es verdad, ya conocéis la frase que dice, errar es humano, perdonar es divino. ¿Sí? Y a veces el perdón hacia nosotros mismos es uno de los mayores perdones. Y perdón es cuando uno cierra la herida, la borra y la olvida, o sea, la deja en el pasado, te quedaste con la enseñanza, descartaste el soporte. Me explico, esos errores pueden ser nuestros grandes maestros y hay que aprender de ellos. Después, y no menos importante, comunicar nuestros límites de manera amable, pero asertiva. Y en eso nosotras, hacemos que la vida sea más clara, más cómoda, para todos también, para nosotros, pero también para nuestro entorno, sobre todo. Fijaros cómo es el manual de conducción, por ejemplo. Todo está especificado. Bendito sea Dios, cuando las cosas están especificadas, no da pie a malentendidos. Y eso es fantástico. Cuando tenemos unos límites, hagamos conocer esos límites de manera asertiva, pero de una manera amable. Y lo tenemos en la Torá, lo tenemos en la Biblia, lo tenemos entre Abraham y Lot, cuando Abraham le dice, toma tú una dirección que yo tomaré otra. Lo vemos entre Jacob y Esaú también. Vemos cómo los patriarcas pusieron sus límites de una manera asertiva. Entonces, en eso nosotras manifestamos que nos apreciamos, que nos queremos y que nos respetamos. Ojo, si nosotras no nos respetamos, nadie nos puede respetar. En un lugar donde todo el mundo pone los pies en la mesa y escupe en el suelo, pues la persona que venga hará lo mismo porque entiende que estas son las normas que rigen en esta casa. Pero si yo dejo bien claro que esto es lo que yo pido, esto es lo que para mí es importante, si yo lo respeto,
los demás lo respetarán. Fijaros, yo siempre recuerdo a una compañera mía de cuando yo era muy jovencita, recién iba al instituto, y yo pasaba por una compañera que estaba de camino desde mi casa al instituto. Su mamá era profesora en el instituto y entonces la mamá cuando comía, pues nosotros teníamos la suerte de vivir en una ciudad pequeña y entonces comíamos en casa y volvíamos al instituto. La mamá al mediodía comía y se iba a su dormitorio a reposar un ratito hasta que llegaba la hora de irse a clase. Tenían una perra. En esa casa eso eran 5 hijos y una perra. Y solamente os quiero decir que cuando uno sube las escaleras en una casa donde hay un perro, ¿cómo reacciona el perro? Ladra porque te reconoce desde que está subiendo las escaleras, ¿verdad? Os digo una cosa, la perra no ladraba. ¿Y eso por qué? Porque la habían educado que mamá está descansando. Chicas, si una perra puede aprender a respetar a una madre, los hijos también y el marido también. Os digo esto porque esto lo he vivido yo. Digo, la perra no ha ladrado, dice, porque mi mamá está descansando. Eso se llama exponer nuestros límites con asertividad y amabilidad, pero esto es lo que hay y exijo que se respete. Siguiente punto, que como veis hoy voy rapidito, rapidito, dedicar tiempo de calidad a las relaciones. Por favor, no podemos pensar que las personas más importantes de nuestra vida no necesitan nuestro tiempo. Dedicar tiempo de calidad, pasar tiempo juntos, ya sea haciendo actividades que ambos disfruten o simplemente conversando. ¿Cuántas veces no necesitamos mucho más? Solamente conversar, conversar, comunicarnos de alma a alma, de alma a alma. Tengo la experiencia de una pareja que hicieron alía, se fueron a Israel y él estaba trabajando lejos de casa, con lo cual no tenían coche, tenía que tomar el autobús pasaba cada media hora, con lo cual salía muy temprano de casa. Ella tenía que llevar a los niños al colegio, no tenía coche, iba caminando. Un día, después de dejar ella a los niños al colegio, pasa por la parada del autobús y ve a su esposo y le dice, ¿cómo eso? ¿Qué haces aquí? Dice, perdí el autobús. Perdió el autobús y el siguiente autobús tardó media hora en llegar. Y ella me dijo, hemos estado sentados en la parada del autobús y esa media hora hemos hablado de lo divino y lo humano como hacía mucho tiempo que no hablábamos. Fijaros qué importante es salir de casa, dejar el escenario donde nos recuerda, tengo la lavadora, tengo que doblar la ropa, los niños me llaman, todo lo que me reclama alrededor. Dediquemos tiempo de calidad. Y de verdad que nadie me diga, dinero no hace falta para salir a un parque. Dinero no hace falta. Y que nadie me diga, no tengo tiempo, porque como decía una profesora mía, el que no tenga tiempo de invertir en las relaciones lo tendrá que invertir en la sala de espera de los psicólogos, los abogados, los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es medicina preventiva, por favor. La calidad más importante empieza por uno mismo. Alma, recuérdame si os conté el caso del periodista francés, que su hijo estaba muy perdido. Un periodista, no sé si os lo conté, si lo conté me hacéis una señalita, era un periodista francés que contaba su historia. Él se había casado, se divorció cuando el niño tenía 4 años, tenía un único hijo, el niño tenía 4 años, se divorció de su esposa. Dice, tuvimos un divorcio bueno, cada uno ya tenía pareja, ella, él, pero el niño no daba pie con bola. Y iba de un terapeuta a otro, de una terapia a la otra, pero el niño cada vez estaba peor. Y el periodista contaba en su artículo, este hijo tiene ya 17 años y medio y lamentablemente, aparte de fumar porros y dormir todo el día, no hace otra cosa. Este periodista hizo una reflexión personal y dijo, me quedan 6 meses para tener alguna influencia en él, porque en 6 meses ya cumple 18 años y mi influencia se terminó. ¿Qué puedo hacer con esos 6 meses? Dios le iluminó. Pidió una excedencia, pidió una salida del trabajo esos 6 meses y pensó, lo único que nos gusta hacer a los dos juntos es montar a caballo, es cabalgar, es lo único que nos gusta a los dos. Y buscó
una ruta que ya no me acuerdo dónde empezaba, pero acababa en la muralla china, de 3 meses cabalgando, con un hijo que ha sido su cruz, no, su triple cruz desde que tenía 4 años. Y él mismo dice, los primeros días no soportábamos ni la cercanía física. Él me rehuía a mí y yo lo rehuía a él. Y él contó y confesó, dice, en esos 3 meses tuvimos que dormir en los caminos. A veces encontramos quien nos diera cobijo, otras veces estuvimos en un hotel y nos bañamos, otras veces teníamos tanto frío que teníamos que arroparnos uno al otro del frío, una vez nos robaron. Les pasó de todo, les pasó de todo. Dice, yo me daba cuenta que conforme vivíamos experiencias juntos, íbamos descubriendo uno al otro. Empecé a conocer a mi hijo. Nos reímos juntos, lloramos juntos, nos dijimos de todo. Pero él dice, confieso que cuando se terminó este viaje volvimos a París. No sé lo que va a ser de mi hijo, pero una cosa tengo clara. Mi hijo sabe que tiene un padre y yo sé que tengo un hijo. Hemos vuelto, nos hemos abrazado en el aeropuerto y hemos llorado porque nos hemos reencontrado. Y él dice, yo trabajando tanto para pagarle a mis hijos todas las terapias habidas y por haber, y lo único que mi hijo necesitaba era su padre. Fijaros, qué, qué enseñanza tan maravillosa, qué enseñanza tan maravillosa es esta. Tiempo de calidad. Y si tenemos que llorar, lloramos, no tengamos miedo de llorar. Las lágrimas están hechas para sacarlas. Yo siempre digo, las lágrimas son como la pus de las emociones. Y un órgano no puede sanar, una herida no puede sanar si hay pus dentro. Entonces dejemos que salgan, abramos nuestros corazones, que a veces nuestros hijos no nos conocen y nosotros no los conocemos a ellos. Permitamos ese encuentro de alma a alma. Y yo creo que, bueno, la, la, la historia esta del francés me acompañará para siempre, porque creo que es una de las historias más bellas, más sinceras y más honestas, que a veces en la relación con los nuestros estamos tan perdidos, tan perdidos. Mostrar aprecio y gratitud. Qué importante es que no dejemos de dar las gracias uno al otro, que no dejemos de pedir perdón cuando nos equivocamos, que no dejemos de reconocer las cosas importantes. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en lo que nos duele, en lo que nos hiere, en lo que nos ofende? ¿Por qué le damos tanta importancia y somos capaces de recordar el día que me ofendiste? Soy capaz de recordar la camisa que llevabas puesta. Y sin embargo, ¿por qué no le damos la misma importancia al día que me dijiste algo agradable, algo bonito, algo bello, algo cariñoso, algo tierno? ¿Cuántas veces estoy trabajando con parejas y de pronto le digo a ella, vale, y entonces tu marido, ¿hay algo bueno en él? Y se queda pensando, pensando y me dice, sí, las noches de los viernes cuando nos sentamos a cenar, lo veo con mis hijos, riendo. Y de pronto ves un hombre, ¿sabes que a los hombres les cuesta trabajo llorar delante de una mujer? Ves a un hombre con los ojos húmedos. Dice, ¿sabe usted que nunca me lo ha dicho a mí? Nunca me ha dicho que soy un buen padre y que le gusta verme con mis hijos. ¿Por qué somos tan rácanos? Si una palabra es el suavizante de nuestra vida, una palabra son las vitaminas que necesita nuestra alma para florecer, para hacer lo que hacemos mejor. ¿Por qué nos creemos que educamos cuando vamos ahí con el látigo y recordando lo que hiciste mal, tus errores, el daño que me has hecho? Recuerda las cosas buenas, recuerda, y si no las hay, invéntatelas. Te doy permiso. Y Dios también, invéntalas. Porque si ves lo bueno existirá. Es milagroso, es milagroso. Empieza a ver lo bueno en las personas que hay alrededor tuyo. Díselo. Me encanta cómo haces esto. Te estoy tan agradecida. De verdad, me considero afortunada. Dilo, dilo. Y vas a ver cómo tu vida, tu entorno florece. Seamos flexibles y comprensivos, porque los seres humanos somos humanos y tenemos altibajos. No somos previsibles. Hay veces que uno, lo que decíamos, hiperreacciona o estás triste y a veces ni nosotras mismas sabemos qué te ha puesto de mal humor o por qué estás triste. No pasa nada, no pasa nada.
Mañana será un nuevo día y le diremos a Dios gracias por haberme devuelto el alma. Somos afortunados porque mañana Dios nos da otra oportunidad de hacerlo bien. Eso, cuando la gente dice el tiempo es oro, no, 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 no. Con el oro no compras tiempo, no compras tiempo. Esa es la verdadera riqueza. El abrir los ojos y pensar, este es un día nuevo y Dios me da la posibilidad de vivirlo desde cero. Muy importante. Apoyarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente. ¿Por qué no vamos a apoyarnos mutuamente? Seamos condescendientes, seamos generosos, veamos lo bello y lo bello existirá. Me acuerdo una pareja que me estaba contando ella. El marido tiene un hermano y a este hermano económicamente no le va tan bien y los padres, ¿sabéis cómo es? Los padres arropan al hermano porque es ese hermano que nunca le ha ido bien en los negocios y lo mima mucho. Y el marido de ella, él dice, oye, no porque a mí me vaya bien, no necesito a mis padres. Podéis entender la situación. Y una de las veces me dice ella, cuando volvimos de cenar de casa de los suegros, de ella me dice, mi esposo empezó, pero ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que nada más que a mi hermano ya le han procurado una semana con ellos de vacaciones? ¿Y yo qué? Yo también quiero sentirme. Empezó a ver todo lo que los padres hacían para mimar al otro y que a él no. Ella pensó, yo ahora mismo podría decirle, claro, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, otras 20 cosas donde tus padres miman a tu hermano y a ti no. Y sin embargo, ¿sabéis lo que ella decidió hacer? Y nunca agradeció bastante. Le empezó a decir, no te preocupes, no la tomes contra ellos. Son personas mayores. Ven a tu hermano que tiene menos ingresos, que no le va bien en esta vida, que económicamente siempre ha ido mal, de mal en peor. Te ven a ti como una persona de éxito, como una persona brillante. Y ella misma decía, conforme iba diciéndolo, dice, mi marido se quedaba embelesado escuchándome. Porque ¿quién no quiere escuchar eso de sus padres? ¿Quién no quiere escuchar eso? Tus padres te quieren. Su manera de expresarlo a lo mejor no es la que a ti ahora mismo te parece bien, pero te quieren. No los juzgues. Son mayores y uno intenta hacer lo mejor que puede con lo que tiene. No los juzgues. Te quieren. Fijaros lo que me dijo ella. Nos fuimos a dormir y al día siguiente, cuando mi esposo se despertó, me dijo, eres la mejor mujer del mundo. ¿Por qué? Le dice, ¿ya qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Dice, porque ayer podrías haber cargado las tintas contra mis padres y no lo hiciste. Lo defendiste a mis padres y con eso tuviste misericordia conmigo y misericordia con ellos. Dios me bendijo con la mejor mujer del mundo. ¿Os dais cuenta qué bendición? ¿Os dais cuenta qué bendición cuando uno decide ver lo bueno, cómo el universo y Dios bendito te lo devuelve aumentado? ¿Os dais cuenta qué bendición? Y todo, dijeron nuestros sabios, la vida y la muerte está en nuestra lengua, en nuestra lengua. Jaim Mavet Balashon, Bayad Alashon, la vida y la muerte está en nuestra lengua. Nosotros podemos hacer a alguien que se sienta maravilloso, que quiera vivir, que se sienta entusiasmado, emocionado, motivado, pero también podemos hacer que una persona no quiera vivir y que se sienta una desgracia y un fallo. Fijaros qué importante. Hemos dicho apoyarnos mutuamente y en eso tengo que hacer hincapié en el contacto físico. En el contacto físico, los seres humanos estamos diseñados. Los seres humanos estamos diseñados para que nos toquen, que nos animen. No sabéis cómo sube el sistema inmune. Eso está demostrado y estudiado científicamente. Cómo las personas a las que se las toca, su sistema inmune se refuerza. Yo creo que os conté que habían hecho un estudio con vendedores de coches y entonces a uno de los vendedores le había dicho que, pues eso, que palmeara al comprador, al posible comprador, que le diera una palmadita en la espalda, que toque al cliente. Y a los demás le habían dicho que no. Y cuando fueron a medir, la persona que tocaba,
que daba esa palmadita, vendía el doble que los otros. Y fijaros que les asignaban los clientes al azar. No es que unos eran ricos y los otros no. Solamente a uno le habían dicho, toca a las personas, dale una palmadita, busca la cercanía. Nosotros también, esa cercanía nutre nuestra alma, nutre nuestro físico. Es tan importante esa cercanía. ¿Cuánto hace que a una persona solamente el hecho de ese contacto ya nos sintamos mejor? Estamos diseñados, se hizo también un estudio con niños de un orfanato, bebé de un orfanato y en un orfanato ruso, donde no les daba tiempo a las enfermeras a sujetar a los niños. Les ponían el biberón, la mamadera y les ponían como una mantita para que esa mamadera se sostenga ella solita. Y a otros se los sujetaba en brazos y los que recibían contacto físico crecían el doble y enfermaban la mitad. Estamos diseñados para el contacto físico. Aprovechemos ese contacto físico. Cuánto bien nos hace cuando alguien nos hace sentir con contacto, con una sonrisa, nos mira. Cuando alguien nos hace sentir, me alegro de verte, me alegro de verte. El mundo es un lugar mejor porque tú estás en él. Esa debería de ser nuestro mantra a la hora de encontrarnos con las personas. Qué bonito es cuando les damos a las personas esa sensación de me alegro de verte, cómo me he alegrado de verte. Estaba pensando en ti, hice esto y pensé en ti. Eh, qué cosa tan bella y además cómo nos nutre el alma, cómo nos nutre el alma. Y eso es muy, muy, muy importante. Y no nos cuesta dinero, no nos cuesta nada, chicas, no nos cuesta nada, dicen nuestros sabios, el sonreírle, dice una sonrisa, los dientes, enseñarles una sonrisa es más nutritivo que darle un vaso de leche a una persona. Fijaros qué cosa tan maravillosa, lo dicen ya nuestros sabios. Sonreír, le dicen, enséñale los dientes, sonríele a alguien y le habrás nutrido más que un vaso de leche. Fijaros qué cosa tan bonita y qué importante. Seamos agradables en nuestra casa, en nuestro hogar. Toquemos a los nuestros, acariciemos a los nuestros. Cualquier situación. Seguimos siendo niños, seguimos siendo niñas, niños y niñas. Y estamos deseando que alguien nos achuche, que alguien nos mime. Eso es tan bonito y es tan agradable. Y lo puede hacer una amiga, lo puede hacer una compañera, lo pueden hacer las parejas. A pesar de que crecemos en años, el niño interior que hay en nosotros siempre está allí. El niño, la niña siempre está allí. Fijaros, sabéis, yo no sé si sabéis, que también dirijo el programa Shalom, bendito sea Dios, el programa Shalom de Televisión Española. Televisión Española tiene los domingos, por la mañana tiene, perdona, 15 minutos para cada religión, para explicar su cultura. Dios quiso que llegara a mí, llevo ya 18 años dirigiendo el programa, pero lo que os quería, y estáis invitados a verlo, podéis entrar en televisión española, televisión a la carta, el programa se llama Shalom, Shalom. Pero fijaros, me acuerdo que una vez uno de los realizadores, yo soy también, gracias a Dios, en la edición de los programas, estoy en la grabación y en la edición de los programas. Editando el programa tenemos un tiempo de 15 minutos, que no nos debemos pasar de esos 15 minutos. Y al final es cuando ponen los rótulos, ¿sabéis? Los créditos de todas las personas que han intervenido en el programa. En un momento dado, en un programa, yo estaba trabajando con el realizador, que era un señor mayor que yo. Y entonces, con los rótulos tardan en pasar 22 segundos. Con los rótulos nos pasábamos de tiempo. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Por mí no pongamos los rótulos, no pasa nada. No pasa nada si no aparece mi nombre al final. Y me dice este señor que es mayor que yo. Me dice, ah, no, de eso nada. Yo quiero que aparezca mi nombre. Bueno, me quedé un poco extrañada porque este señor, aparte de mi programa, hacía muchos programas. Y digo, bueno, perdón, no sabía que para ti era tan importante. Y me dijo algo que sí me enterneció. Me dice, mira, Coti, mi madre tiene 93 años
De religión no entiende nada, nada más que la católica, porque es católica desde pequeña. Pero mi madre se levanta todos los domingos por la mañana y con lo único que sueña es con ver el nombre de su hijo al final del programa. Tenemos que poner mi nombre, porque mi madre se nutre de eso. La verdad, chicas, ¿qué queréis que os diga? Os hablo de un señor de 65 años, pero fijaros cómo somos niños y cómo esa faceta de niños y que nunca nos falte esa ilusión de decir, mi madre espera que aparezca. Qué bonito, qué bello, qué manera de respetar a sus padres, qué manera de anteponer ese cabón, ese honrarás a tu padre y a tu madre. Qué bello. Yo estoy segura que su madre se levanta y ve, me dice, mi madre no entiende nada de judaísmo, no entiende nada de otras religiones, quiere ver el nombre de su hijo al final. Esa es su satisfacción, ese es su orgullo. Y digo, pues me parece muy bien. Tiene mucho por lo que estar orgulloso. Fijaros, superar las crisis, chicas, cuando hay una crisis, cuando hay, como digo yo, un chichón, cuando uno se cae y hay un chichón, no os asustéis, no nos asustemos. Mañana será otro día, podemos salvar esas crisis, son chichones y después de esa crisis la relación surge más fuerte, más sana, más bonita. No tengamos miedo. El capitán de un barco cuando hay una tempestad no se asusta y se escapa, está allí, sujeta el timón bien fuerte y mañana, si Dios quiere, donde hoy habían olas de 10 metros, mañana estará la mar absolutamente tranquila. Eso es así. La vida es así. Tengamos paciencia, tengamos confianza en que mañana saldrá el sol. No toméis decisiones cuando estéis enfadadas, por favor. No es el momento de tomar decisiones. Os vais a dormir o escucháis una grabación de este círculo maravilloso. No toméis decisiones cuando estáis enfadadas. Por supuesto, el papel de la gratitud. No os olvidéis de la importancia de la gratitud. La gratitud a Dios, que no es casualidad que nos levantamos y nos despertamos diciendo gracias a Dios por haberme devuelto el alma, ¿vale? Pero la gratitud hacia los que están en nuestro alrededor también. Agradecer por todo lo que tenemos y que sepáis que yo, bueno, como ya sabéis, la neurociencia es mi área de trabajo. Tenéis que saber que se han hecho investigaciones y a las personas, perdón, con depresión se les ha pedido, a algunas se les ha medicado con ansiolíticos, antidepresivos y al grupo de control se le pidió que todos los días antes de acostarse que recojan en un diario 3 razones para agradecimiento hoy. No os lo vais a poder creer, pero el grupo del agradecimiento estaba, después de 3 meses, estaba mucho mejor que el grupo de control, que es el que estaba medicado. Y me refiero a ansiolíticos y antidepresivos. Pero fijaros, qué cosa más bella, qué poco nos cuesta y cuánto nos educa. Entonces, en eso seamos valientes, empecemos a practicar la gratitud y la gratitud hacia nosotras mismas también. Ya os he dicho que la conversación más bonita y más importante es la que tenemos nosotros con nosotros mismos. Los demás pueden decir lo que quieran. Lo importante es qué te dices a ti mismo. Cuando te ves, cuando te ves reflejada en algún sitio, cuando sales al mundo, a la vida, qué piensas de ti, cómo te cuentas tu vida. Eso es muy importante y esa es la diferencia entre la felicidad y la depresión y la desgracia. ¿Cómo te cuentas tu vida? Fijaros, yo quería contaros una historia de un hecho real. Ya sabéis que a mí lo mío son las historias y los hechos reales. Es una amiga mía, solamente para contaros la importancia de las relaciones, la importancia de las relaciones y su efecto en nuestra vida. Una amiga mía, ella es de Israel, se casó con un cirujano de Estados Unidos y fueron a vivir a Estados Unidos, ahí tuvieron sus 2 hijos. Con el tiempo hizo que este cirujano se fue convirtiendo en uno de los mejores cirujanos de ese estado y cada vez trabajaba más, pero también cada vez estaba menos en su casa.
Las relaciones con su mujer empezaron a ir a peor y en un momento dado los hijos eran adolescentes. La mujer, sabéis, llegó a un punto que le dijo, tienes que decidir, yo necesito verte más, que estés más con tu familia y a veces eso no ocurre, a veces no ocurre. Lamentablemente, a veces cuando un hombre, y digo un hombre porque los hombres suelen volcarse mucho en el trabajo y a veces a costa del hogar. Y entonces, aunque ella le había pedido, por favor, tu familia necesita verte más, tenerte más, lamentablemente en el caso de este hombre, su trabajo era tan brillante en su trabajo que dedicaba toda su energía, amor, cariño al trabajo, con lo cual ella en un momento dado le comenta a su madre mayor de más de 90 años, que la madre vive en Israel. Le comenta que se quiere divorciar de su marido. La madre es una señora muy mayor, con origen iraní, judía pero iraní, y entonces para ella, en su mente, en su cultura, el divorcio es un fracaso para la familia, una vergüenza. Entonces le dice, hija, no, 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 no puede ser. ¿Por qué os cuento esto? Lo que me cuenta esta amiga es que ella, mi amiga, se empezó a inventar una vida que no existía. Ella se divorció de su esposo, lo pasó muy mal, porque además lamentablemente el esposo le hizo la vida imposible, porque no quería divorciarse, porque en Estados Unidos también está muy mal visto profesionalmente. Pero esta amiga mía se inventó una vida ficticia cuando hablaba con su madre. No le dijo que se había divorciado y entonces le decía, estoy aquí, estoy allá, ay, mi marido sí, está en un congreso, no es que ahora está acostado, no es que está en el hospital. Pasaron 5 años donde ella contaba una vida que no era verdad y después de 5 años la mamá falleció en Israel y esta amiga mía fue a Israel al entierro. Y ella me contó, ¿sabes qué me dice en el entierro de mi madre? Lloré mucho, mucho. Pero ¿sabes por qué lloré? Me dijo, porque mi mamá había fallecido hace 5 años. Para mí, había fallecido hace 5 años. Fijaros qué cosa tan fuerte. Ella me dijo desde el momento que me tuve que inventar una vida que no era verdad, que no pude compartir con ella mi dolor, que no pude encontrar en su hombro un hombro donde llorar, donde compartir mis penas, aunque ella no pudiera ayudarme, donde tuve que mentir y me inventé otra vida. Mi mamá había fallecido 5 años atrás. Ella, chicas, volvió del entierro de su madre Israel, volvió a Estados Unidos, reunió a sus 2 hijos y le contó esto. Yo a la abuela, hace 5 años que le estuve contando una historia, ella no sabe qué. Se murió sin saber que se habían divorciado. ¿Y sabéis qué les dijo a sus hijos? Hijos, pase lo que pase en vuestra vida, aunque matéis a alguien, no dejéis de venir a contármelo. Por favor, que no os pase como a mí, que mi madre, estando en vida, para mí había fallecido. ¿Os dais cuenta qué historia tan poderosa? ¿Os dais cuenta qué historia tan poderosa? Qué importante es cuando estamos al lado del otro, cuando somos un hombro sobre lo que el otro puede llorar, puede volcar sus penas y a veces no estamos de acuerdo con el camino, pero no cerremos esa puerta, porque ¿qué será de nosotros si no tenemos un alma buena con quien compartir nuestras penas? Y ojalá que tengamos muchas alegrías para compartir. Pero esta historia no se me olvida y por eso cuando alguien empieza a salirse del camino le digo, ojito, y le cuento esta historia. Que no te pase como a esta amiga mía, que al final su madre había muerto 5 años antes de la realidad, porque ella 5 años antes empezó a inventarse una historia que no existía y no pudo compartir con su madre lo que tenía, el dolor, la tristeza, en fin, las penurias, las penalidades, los sufrimientos. Esa es una historia que me parece maravillosa para que aprendamos, para que aprendamos. Fijaros, una vez estaba yo paseando en Jerusalén, he tenido la suerte de vivir allí 9 años, estudié en Jerusalén, llegué muy jovencita, algún día os contaré mi historia, o por lo menos parte de ella, pero llegué a Jerusalén con 17 años,
me fui a estudiar en la Universidad Hebrea, estudié con una beca, estudié biología, biología, hice el máster de microbiología en el Hospital Adasa de Jerusalén. En fin, tuve la suerte, de ahí seguí trabajando en investigación. Tuve la suerte de vivir en Jerusalén y en Jerusalén en verano, de camino hacia la Ciudad Vieja, que a ver si podemos, Alma, organizar un viaje con este equipo maravilloso y si Dios quiere nos ponemos en marcha a Israel, que si Dios quiere, ¿por qué no? Claro que sí. Y de camino hacia la Ciudad Vieja hay un lugar allí que se llama la Piscina del Sultán, donde se hacen muchas ferias y mercadillos de artesanía. Yo creo que en Sudamérica también se llamará igual. Son mercadillos donde cada uno viene a vender sus cositas. Unos son comidas, dulces, otros son prendas que están hechas a mano, tejidas a mano, cerámica. Ahí puedes encontrar cualquier cosa, solamente que son artesanía. Y yo, que tuve la suerte de pasear en el mercadillo, la verdad que me encantaba estar allí porque todo era único, es único. Y fijaros, había una cosa que no se me olvida. Al lado de la etiqueta del precio había otra etiqueta más con un texto. Y yo me acerqué a leer el texto. Y el texto decía: si ves algún desperfecto en nuestras prendas, ten en cuenta que no es una tara, no es una tara, es la prueba que son piezas únicas, hechas a mano e irrepetibles. Cuando vi esa etiqueta, chicas, pensé, los seres humanos deberíamos de ir por el mundo con una etiqueta igual, que diga: si ves alguna imperfección, no es una tara, es la prueba de que somos humanos, somos únicos e irrepetibles. Dios nos hizo así. El gran artesano con mayúscula nos hizo falibles. Eso no es una tara. Eso no es una tara. Venimos a este mundo a aprender. Nuestra alma baja al mundo para aprender. Dicen nuestros sabios en la Kabbalah, en la mística, que algún día también podremos hablar de eso, pero dicen nuestros sabios, antes de que el alma baja al mundo, Dios le muestra su casa, le muestra su hogar, le muestra por lo que va a tener que pasar en esta vida. Y le dice: ¿estás de acuerdo con pasar por estas pruebas? Y el alma dice: sí, estoy de acuerdo. Porque si no, Dios no nos podría juzgar. Una persona puede decir: ay, yo que pedí nacer aquí, pero el alma sabe, este es el hogar en el que mi alma tiene que hacer su reparación espiritual. Y estas son las pruebas. Y chicas, es lo mismo que un bombero. Antes de darle su diploma de bombero, le dicen: ¿has visto que vas a tener que entrar en un edificio en llamas? ¿Has visto que vas a tener que apagar incendios? Y el bombero dice: sí, acepto el riesgo. Y así también nuestra alma. No saquemos responsabilidades para nadie. Aquí en nuestra vida no hay culpables. Hemos cometido errores todos. Y os digo, nuestros errores, hagamos de ellos nuestros grandes maestros. Nuestros errores nos enseñan a ser honestos, humildes y a demostrar a nosotros y a los demás que somos humanos. Qué horrible sería vivir en un mundo de gente perfecta. ¿Os acordáis que os dije que una pareja que habían tenido su primer bebé, a los 6 meses del bebé fueron al rabino y le dijeron: ay, rabino, es que nos estamos equivocando, ¿cómo hacemos? Porque nos hemos equivocado. Y el rabino dijo: bien, muy bien que os habéis equivocado, porque estáis educando a un hijo para que se inserte en un mundo humano que está lleno de errores. Si vosotros fuerais perfectos, vuestro hijo no estaría vacunado, no estaría preparado para insertarse en el mundo. Miremos nuestra vida con condescendencia. Amemos a nuestra alma y agradezcamos a Dios que nos ha puesto en el mundo para aprender y que cada día nos da una nueva oportunidad. Fijaros, nada más que este grupo es un lugar de motivación, es un lugar de aprendizaje, es un centro maravilloso de luz para compartir. Y me parece que el hecho, como hemos dicho, de que las mujeres están liderando sus hogares, eso hace que Dios nos comparta también de su sabiduría, de su buen hacer,
de su bendición. Y por supuesto, con dos enseñanzas quisiera acabar. Con una es de mi gran rabino, el Rav Twersky, que fue uno de mis grandes mentores, y el Rav Twersky siempre decía, la culpa solamente viene para que aprendamos de ella. La culpa viene para que aprendamos. Una vez que has aprendido, destierra la culpa. Porque decía el Rav Twersky, es como un caramelo. El papel del caramelo, el envoltorio del caramelo, ¿cuál es su función? Que te llegue el caramelo limpio a la boca. Una vez que ya te metiste el caramelo en la boca, ahora ya puedes descartar el papel. Decía el rabino Twersky, el papel es como la culpa. Una vez que ya has aprendido la lección, descarta la culpa. Y decía el rabino Twersky, cualquier persona que vaya acumulando todos los papeles de los caramelos que se ha comido en su vida sería un enfermo. Pues nosotros también desterremos la culpa, el pasado, la culpa, los remordimientos, los resentimientos. Eso es lo que nos hace envejecer. La vida no es para envejecer. La vida es para mirarla cada día con ojos limpios, con agradecimiento y aprovechando la sabiduría que a veces hemos adquirido por nuestros errores. Y luego con una frase maravillosa también del rabino Twersky, donde él decía, los tzadikim, los justos, no están en el paraíso, que nosotros podríamos pensar, sino el paraíso está en los justos. Ese es el verdadero paraíso. Hagamos de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra vida, un pequeño paraíso, un gran paraíso, porque cuando hay paz en nuestro interior, eso es un paraíso. ¿Por qué pensamos que el paraíso es otra cosa? Tengo amigas y conocemos parejas que han pagado muchísimo dinero para viajar a Disneylandia o a Hollywood, algún viaje que tenían pensado y planeado. Y se acabaron peleando, discutiendo. En fin, fue una pesadilla y cuando volvieron dijo, dinero tirado, no era lo que soñaba. Sin embargo, una persona que está en paz consigo mismo. Cualquier lugar es bueno. Cualquier lugar es bueno, en cualquier lugar está bien, en ningún momento le falta nada porque tiene la conexión con Dios y está en paz consigo mismo. Y es esa persona que cuando se va a dormir apoya la cabeza en la almohada y entrega su alma a Dios. Y hasta mañana. Ese es el paraíso verdadero. Y eso el dinero no nos lo da. El dinero no nos lo puede dar. Ese es nuestro trabajo interior. Esa es nuestra confianza en Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, que nos quiere, que nos cuida y que a la vez cada una de nosotras puede hacer de su hogar, de su vida, de su interior, un paraíso. Que yo digo siempre, eso es una embajada divina en el mundo. Familias, ya sabéis que os tengo que dejar, os dejo no con pena, no con pena, os dejo con mucho cariño porque siento que Dios me ha dado la posibilidad de llegar a vosotras, a vuestras casas, a vuestros hogares y sobre todo a este foro maravilloso. Que Dios os bendiga. Tenéis mi contacto, por supuesto, ahí tenéis nuestra querida Gisela, ahí os va a dejar mi contacto. Si me queréis seguir en las redes sociales, yo os lo agradezco muchísimo. Si queréis recibir los podcasts, tenéis la página, en mi página web tenéis podcasts, vídeos, yo os lo compartiré con muchísimo gusto. Tenéis cursos que también ofrezco, que son cursos que me parece que resumen el trabajo que he hecho hace más de 30 años de terapia. Alma, familias, señoras de este lugar de trascendencia, de conexión y trascendencia. Muchísimas gracias y bendiciones a todas y cada una. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Hasta muchas gracias. Shalom, muchas gracias a vuestra disposición. Muchas gracias y bendiciones. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Salud Estoy siempre. enormemente, amén, muy agradecida. Muchas Gracias, bendiciones familias. para usted Muchas también. gracias.
Gracias, muchas gracias a vuestra Gracias. Muchas gracias. Gracias.